Hace muchos años, cuando era joven, yo tenía 15 años, es decir, hace 3 veces menos mi edad. Cuando tenía 15 años, recibí un Nuevo Testamento. Estaba caminando con mi cuñado. Los que me conocen van a preguntar, ¿cuál de los cuñados? Tengo 5 hermanas, imagínense. Y cuando tienes 5 hermanas, tienes que sacar ventaja de los cuñados. Y son 5 cuñados más o menos los que vas a tener. Y si la hermana cambia de novio, entonces ya son 6, 7 y depende cuántos vaya a haber. Pero tú tienes que sacar ventaja de los cuñados. Anyways, estaba yo con uno de mis cuñados caminando ahí en la Ciudad de México y estábamos en un parque donde me dieron un Nuevo Testamento. Esta es una Biblia completa, el Antiguo y el Nuevo. Pero en esta ocasión me dieron un Nuevo Testamento. Era una iglesia, yo no sé cuál. Lo único que recuerdo es que me dieron ese Nuevo Testamento. Y yo estaba bien emocionado y mi cuñado me decía, no, ¿para qué lees eso? Eso es basura, tíralo. Llegamos a la casa y él agarró el Nuevo Testamento y lo puso en la basura. Y yo tenía 15 años, yo no sabía mucho de cosas de Dios. Pero yo tenía interés por ese Nuevo Testamento. Así que cuando yo supe que lo tiró a la basura, yo después fui, lo saqué, le quité un poquito ahí de semillas de melón que tenía y todo lo demás, y empecé a leerlo. Recuerde, yo tenía 15 años. Yo no vine a Cristo hasta los 18 años. Pero con 15 años empecé yo a leer los evangelios y empecé por el primer libro que está ahí, que es Mateo. Después me fui con Marcos, con Lucas, con Juan. Hasta ahí llegué. Solamente leí los evangelios, pero yo tenía 15 años y recuerdo haber leído los evangelios con mucho interés, con muchas ganas. Los leí en pocos días. Y la verdad es que lo que estaba yo leyendo tenía muchas cosas en común. Yo había visto muchas películas de Jesús en Semana Santa y ahora que estoy leyendo el libro, me doy cuenta que el libro es mucho mejor que las películas. El libro empieza a hablarme más detalles con mejores detalles. Y en mi imaginación juvenil empecé a ver a Jesús enseñando. Y cuando llegué al Sermón del Monte, el sermón que estamos estudiando durante esta serie, empecé a darme cuenta de sus reglas que son súper radicales. Y yo con 15 años me volví un radical. Y empecé a decir, ok, si Jesús dice que yo debo de orar y debo de orar en un lugar donde no hay nadie más, en la soledad de mi cuarto, pues yo empecé a obedecer eso. Y yo empecé a ir a la soledad de mi cuarto y a orar donde nadie más estaba. Claro que en el cuarto había una imagen bien grande porque en ese tiempo somos católicos. Y entonces cerraba la puerta de mi cuarto y yo me ponía a orar como era mi entendimiento. Y yo seguía leyendo los evangelios y empecé a ver algunas cosas y yo era bien radical. Empezaba a hablar a mis cuñados, a mis hermanas, a mis amigos acerca de las enseñanzas de Jesús y les decía, hay que obedecerlas así. Por supuesto que había pasajes en donde yo me los saltaba porque decía, si tu ojo te es ocasión de caer, sácate el ojo. Y ahí ya no era yo radical. Yo decía, no, a lo mejor hay otra interpretación, ¿verdad? Pero yo no sé si te ha pasado a ti. Leer las enseñanzas de Jesús, y como acabamos de ver en el video, no son recomendaciones, son instrucciones. Es el estándar del reino. Claro que yo tenía 15 años, yo no había nacido de nuevo, obviamente no tenía al Espíritu Santo que me estaba guiando a enseñarme las Escrituras. Hasta los 18 años yo vine a Cristo. Por supuesto que lo que yo estaba leyendo era radical y entonces en mi deseo de obedecer a Dios me estaba yo volviendo un radical. Pero lo que el Señor tiene para nosotros en la Escritura no es tan radical. Mejor dicho, cuando el Espíritu Santo te está enseñando el mensaje de Jesucristo, tiene otro sentido. Así que mientras yo estaba preparando el mensaje de hoy, ahí en Mateo capítulo 6, versículos 1 al 18, espero que tengas un boletín para que puedas ir viendo el bosquejo de este sermón, que se llama la adoración genuina. Cuando estaba yo leyendo este pasaje, los vamos a leer ahora en un minuto, pero me di cuenta que hay una estructura. Jesús está enseñando en el Sermón del Monte, pero Él tiene una estructura de enseñanza, es decir, ahora lo vamos a leer, pero te vas a dar cuenta de eso, porque puse colores en la pantalla.
va a decir Jesús 3 enseñanzas acerca de la adoración. Y va a decir, cuando ustedes adoren, o cuando ustedes den, cuando ustedes oren, cuando ustedes ayunen, va a decir, no lo hagan como los hipócritas. Y nos va a dar un ejemplo de los hipócritas. Y después en esta estructura él va a decir, más bien ustedes oren de esta forma. Y al final él va a terminar diciendo, y así vuestro Padre que escucha en lo secreto les va a recompensar. Habiendo dicho eso, vengan conmigo a Mateo capítulo 6 y vamos a leer versículos 1 al 18. Hay una sección de versículos que no vamos a leer ahora, no porque no quiera yo leerlos, como ese de, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. No lo vamos a leer ahora porque es un pasaje muy conocido que ya hemos estudiado. Realmente es la oración. Pero pónganse de pie conmigo. Vamos a Mateo capítulo 6, versículos 1 al 18. Vamos a saltar algunos, pero quiero que al estar leyendo las instrucciones, el estándar del reino, veas la estructura que Jesús está enseñando en este sermón. Así que si tú no tienes una Biblia, ponte al lado de alguien que sí tenga una. Tú puedes abrir tu Biblia y sigue conmigo, o está en la pantalla también, los versículos. Dice lo siguiente: cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Y yo creo que de este pasaje, este es el sermón, este es el versículo clave para entender todo el sermón. Ahora pon atención en la estructura que viene. Versículo 2. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Versículo 5. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Después va a dar instrucciones específicas, porque va a decir, cuando ores, ora de esta forma. Y entonces nos va a dar el hermoso Padre Nuestro que ya tú y yo hemos estudiado en algún momento. Pero ven conmigo ahora al versículo 16 al 18, porque es otra área de adoración. Va a decir lo siguiente: cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan su rostro para mostrar que están ayunando. Les aseguro que ellos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Vamos a orar. Dios, al estudiar el Sermón del Monte, Señor, hay tantas riquezas que hacemos como un hombre que está buscando una perla, un tesoro escondido. Señor, hemos estudiado este pasaje y lo seguiremos estudiando durante estos días. Permítenos ver tu voz, permítenos entender tu ley. Padre, entendemos que estas instrucciones del reino son hermosas, son elevadas, son profundas. Como nos enseñó el pastor Rafi la semana pasada, se necesita perfección. Pero Señor, hoy estamos aquí personas imperfectas, pero justificadas por tu Espíritu, poseedoras del Espíritu Santo, el cual nos ayuda a entender.
Así hemos nacido de nuevo. Así que, Padre, permítenos ir a este pasaje, a este sermón, y que seas tú el que nos hable hoy en el 2022, Señor, porque el estándar del reino sigue siendo una realidad para hoy. Señor, gracias en el nombre de Cristo. Amén. Tome tu asiento, querido hermano y hermana. Este pasaje, como te diste cuenta, entonces tiene una estructura. Ahora seleccioné versículos 1 al 18 y la siguiente semana seguiremos con otros pasajes, otros versículos, pero vuelve conmigo a la estructura que Jesús les da a este sermón. Jesús va a llamar a nuestra atención a tres cosas a las cuales debemos adorarle. Ahora recuerda que la adoración no es algo que nosotros hacemos solamente porque sí. La adoración es algo que hacemos a Dios. Y adoramos a Dios porque es el único que merece adoración. Así que cuando Jesús está enseñando estas tres formas de adoración, el dar, el orar y el ayunar, nos va a ayudar a entender cómo podemos hacer una mejor adoración. En primer lugar, Jesús va a enseñar acerca del dar. Porque Él nos va a decir: cuando des a los necesitados, no hagas un show, básicamente. Y Jesús va a señalar a los hipócritas. Pero vamos a hablar de los hipócritas en un momento. Él va a decir: cuando des, no hagas como ellos, sino hazlo de esta forma. Y si no entendemos el esquema que te acabo de dar, nos vamos a volver radicales. Y vamos entonces a tratar de obedecer de la manera en que mi mano derecha no sepa lo que es la izquierda. Si quieres ser literal y radical en eso, no tiene sentido. Porque los que gobiernan tus manos es tu cerebro. Y la verdad es que tu cerebro sabe lo que tu mano izquierda tiene y lo que tu mano derecha también. Entonces tenemos que entender el sentido que Jesús le está dando y nos pone tres ejemplos: el dar, el orar y el ayunar. Y hay muchas más cosas que implican la adoración a Dios, que no están en el pasaje, pero que podemos hacer este mismo esquema en cada área de la adoración. Déjame hablar del dar. Dios dice que cuando damos, adoramos a Dios. Ahora piensa que Dios todo lo posee. Dios lo tiene todo. Él es dueño de todos los tesoros del mundo. ¿Por qué es que dar adora a Dios? Bueno, porque el acto de adoración es un acto de obediencia. El acto de dar es un acto de obediencia. Y cuando Dios nos dice que cuando damos, estamos adorando a Dios. No porque Dios necesita el dinero, sino porque le estamos diciendo a Dios: Dios, tú lo posees todo, incluso lo que está en mis bolsillos ahora mismo. Y el yo dar está reconociendo que tú lo posees y que yo voy a dar aunque desacomplete para la renta. Yo voy a dar aunque quizá yo pueda usar ese dinero para algo importante que realmente me gusta ahora, como esos tenis blancos que usan todos los chicos cool ahora. Dar es un acto de adoración. Dar, Dios todo lo posee y no damos porque Dios necesita algo, sino porque lo adoramos a Él. De la misma forma también va a decir: cuando estés orando. Ahora piensa en esto: Dios todo lo sabe. Dios sabe lo que está pasando en tu mente ahora mismo. Dios sabe lo que va a pasar en los siguientes minutos, horas, días y años. Dios todo lo sabe. Pero cuando tú y yo dedicamos un tiempo para orar, es un tiempo de adoración. Quiere decir, pasamos un tiempo con Dios. Cuando tú y yo estamos en la intimidad diciéndole a Dios: Dios, yo te reconozco, Padre, que tu voluntad se haga en el cielo como en la tierra. Dios, ahora también necesito que me ayudes con esta enfermedad. Dios, yo necesito que me ayudes con esta necesidad de mis hijos, de mi esposa y lo demás. No es porque Dios no lo sabe. Y no es porque Dios necesita que tú le vengas a dar información. Es que le estás adorando a Dios cuando pasas tiempo con Él. Por eso es importante que Jesús dice: cuando oren, no lo hagan como los hipócritas,
sino ven en la intimidad, ven en lo secreto, pasa tiempo conmigo. Y por último, el ejemplo que también Jesús nos da es el del ayuno. También Dios es soberano. Y mucha gente en la iglesia va a ayunar como para poder torcerle la mano a Dios. Hay mucha gente que dice: Dios, yo voy a hacer este sacrificio para que tú tomes en cuenta mi petición. Como si tratáramos de negociar a Dios y doblarle la mano para que Él haga lo que yo estoy pidiendo. ¿Sabes que algunos toman el ayuno como eso? Yo voy a hacer este sacrificio, Dios, para que tú entonces te veas lo que estoy haciendo y te tomes una decisión acerca de lo que yo quiero. Pero hermanos, el ayunar es dejar de hacer algo importante para pasar tiempo con Dios. Ahora, cuando la Biblia habla de ayuno, habla de comida, porque algunos están pensando: bueno, voy a ayunar de Facebook. Sí, yo creo que debes hacerlo también de vez en cuando. Voy a ayunar de un tiempo con mi esposa. No, eso no es ayuno. El ayuno que Dios dice es de alimento, de comida sólida. Claro que si quieres dejar un tiempo de Facebook para orar más, está bien, pero no es el ayuno bíblico. Cuando dices: voy a dejar a mis amigos a un lado para enfocarme, está bien, estás dejando, pero no es el ayuno bíblico. El ayuno bíblico dice: dejas de comer o de tomar alimentos para buscar a Dios. Y en cuanto tu cuerpo está sediento y hambriento, es un reflejo de tu alma buscando a Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que ayunemos. Algunos debemos empezar a ayunar, no solo por eso, sino por cosas de físico, ¿verdad? Yo me di cuenta que cuando me rasuro, los cachetes como que empiezan a brillar más. No sé por qué, mi cara está engordando, obvio. Necesito hacer más ejercicio, pero eso es otra historia, ¿no? Jesús dice: cuando ayunen, háganlo así. Cuando oren, háganlo así. Cuando denlo de esta forma, porque es un acto de adoración. Ahora déjame hablarte de los hipócritas, porque Jesús lo menciona. De hecho, la palabra hipócrita solamente aparece en los evangelios. Solamente aparece en los evangelios. Y solamente aparece siendo Jesús el que los menciona. Porque hipócrita, sabes que es una palabra griega que todos entendían bien y es básicamente uno que actúa. Es un actor. Un hipócrita es alguien que venía al escenario y se ponía una máscara de estar sonriendo y después la misma persona se ponía otra máscara de estar llorando. Ese es un hipócrita, es una persona que aparenta algo. Por eso cuando Jesús dice: no hagan como los hipócritas, Jesús se está refiriendo a esas personas que solamente aparentan. Jesús va a decir: cuando den, no hagas como los hipócritas, porque a ellos les gusta aparentar, les gusta tocar la trompeta, les gusta que la gente los vea. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, porque a ellos les encanta pararse en las esquinas, gritar en voz alta y estar orando a Dios, porque quieren que la gente los vea, quieren que la gente los homenajee. Cuando ayunes, no hagas como los hipócritas, porque ellos se ponen ojeras, no se lavan el cabello y están diciendo: ay, es que tengo hambre, es que estoy ayunando. Jesús está diciendo: no actúes, no aparentes. Ahora mira lo que Jesús dice. Porque lo que los hipócritas están buscando es reconocimiento personal, están buscando llamar la atención, y Jesús dice: ellos ya tienen su recompensa. Es decir, lograron su propósito. Los hipócritas, que bien que actúan, la gente dice: wow, mira cómo oran, wow, mira cómo dan, wow, mira lo que ayunan. Jesús está diciendo: eso es lo que buscan, esa es su recompensa. ¿Ves? Jesús no está del todo condenando a los hipócritas. Simplemente Jesús está diciendo: a mí no me pueden engañar. Si solamente lo que buscas es reconocimiento, ahí está tu reconocimiento. Listo. Un aplauso. Buenísimo. Porque eso es lo que buscabas.
Y eso es solo lo que tienes. Cuando Jesús está hablando acerca de los hipócritas, nos está diciendo a nosotros, personas que estamos edificando su reino, no actúes, no lo hagas para que la gente te reconozca. Ahora el problema contigo y conmigo es que podemos ser bien radicales. Podemos agarrar y entonces ahora decir, oh no, pero Jesús está diciendo que no debemos orar en lo público, entonces vamos a hacernos radicales. Nadie ora en público, sino que todos en lo secreto. Hermanos, váyanse a sus cuartos y allá oren. ¿Eso es lo que Jesús está enseñando? No. Por obvia razón, no es lo que Jesús está enseñando, de manera que estaríamos haciendo algo incorrecto si yo me pongo a orar aquí delante de este escenario con estas luces y yendo en internet y un montón de gente nos ve y entonces yo estaría orando, rompiendo lo que Jesús dice. ¿Es eso lo que Jesús dice? No. Lo que Él está diciendo es, no solamente lo hagas para aparentar. No solamente ores para que otros te oigan. No solamente des cuando está pasando la charola. No solamente ayunes cuando la gente te está viendo. Jesús nos está enseñando a orar, a dar, a ayunar en lo secreto, pero también en lo público. Jesús nos está enseñando a orar y dar con discreción, pero también en lo público. Porque yo veo que algunos de nosotros podemos empezar a hacernos radicales y empezar a pensar, o sea que cada vez que damos, no debemos poner una foto. Pastor, la iglesia está haciendo mal. Porque ahora que estuvimos dando comida con el COVID y pusimos unas cajas que dicen The Heights en español y las entregamos, fuimos hipócritas en eso. Pastor, no debemos poner cuando la gente está orando en una foto en social media, o yo no voy a levantar mis manos al adorar porque yo no quiero, Jesús está diciendo que lo hago en lo secreto. No, te estás perdiendo el mensaje. Te estás radicalizando. Y ni un lado es bueno como el otro es bueno. Tenemos que entender el mensaje de Jesús. Jesús está diciendo, si tú solamente haces eso para que la gente te vea, check. Ahí está tu recompensa. Jesús está diciendo, da en lo secreto. Cuando estés orando, en lo secreto. Cuando estés ayunando, que nadie sepa. ¿Por qué? Porque el que ve el corazón, ¿sabes quién es? Es Dios. Es Jesús. Y ahora mira lo que también va a decir. Así que tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, entonces Él te va a recompensar. Cuando tú das y lo das en secreto, tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar. Cuando tú oras en secreto, tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar. ¿A dónde vamos con todo este mensaje? Porque queremos entender el estándar del reino, queremos entender las instrucciones de Dios. Yo no sé tú, pero yo quiero obedecer a Dios. Yo no sé tú, pero también estoy cansado de que aún mi propia carne intente ser hipócrita. Estoy cansado de que de repente tenga yo que tener esa tendencia de ser hipócrita para que otros me vean. Señor, yo no quiero ser hipócrita, porque hay una realidad. Tú ves en lo secreto. Y ese asunto de que tu Padre ve en lo secreto, para algunos puede ser un tema de miedo. Para algunos pueden decir, o sea que Dios me vio cuando yo estaba ahí en lo secreto. Claro, sabes que Dios vio lo que haces en secreto. ¿Te acuerdas a Natanael cuando Jesús está agarrando a sus discípulos? Natanael es un hombre que Jesús le dice, hey, yo te vi cuando estabas en el árbol. Y entonces él viene a una confesión de decir, tú eres el Mesías. Hermanos, Jesús está enseñando que Dios nos ve en lo secreto, pero no para darnos temor. Ahora, si a ti te da temor escuchar que Dios te ve en lo secreto, tienes problemas más graves, que tienes que poner atención en eso. Jesús no está enseñando
que nuestro Padre nos ve en secreto para darnos miedo. Nos está enseñando para darnos gozo. Cuando des, da, y da mucho. Cuando tengas la oportunidad de dar, da mucho. Algunas veces las vas a poner en un sobre azul y lo vas a entregar aquí en la iglesia. Algunas veces vas a tener que dar un cheque o un cash o un sale o lo que sea, y tienes que darlo en adoración, y da mucho. Cuando ores, ora y ora mucho. Ora todo el tiempo. Cuando vayas conduciendo al trabajo, cuando te levantes, cuando te vayas a acostar, cuando te estás duchando, ora y ora todo el tiempo. Eso es lo que Jesús está diciendo. No te limites a lo público. No lo hagas para que otros vean qué espiritual eres. No lo hagas para que otros te admiren solamente. Porque si eso es lo que haces, ahí está tu aplauso, se acabó la recompensa. Pero cuando lo haces en lo privado, en lo secreto, sabes, algunos van a aplaudir, pero Dios, que mira en lo secreto, va a recompensarte. Va a dar lo que estás necesitando. Ayuna, deja lo importante para pasar tiempo con Dios. Eso y muchas cosas más. En pocas palabras, obedece, obedece, obedece en la iglesia, fuera de la iglesia. Cuando estés en lo secreto, obedece, obedece, obedece. Pastor, pero cuando la Biblia dice que nuestro Padre nos va a recompensar en lo secreto, ¿a qué se refiere? Yo no sé cómo te va a recompensar Dios, pero sé Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Los vamos a estudiar la semana que viene, pero te estoy dando un adelanto. ¿Por qué se preocupan de lo que hay que comer? ¿Por qué se preocupan de lo que hay que vestir? ¿Por qué se preocupan de tus hijos, de tu esposa, de la ciudad, de tu salud, de los negocios? ¿Por qué te preocupas todo eso? Busca el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Ahí está la parte de la recompensa. ¿Cómo Dios te va a recompensar a ti? Yo no sé, pero Dios sí sabe. Yo no sé lo que oras en la intimidad, pero Dios sí sabe. Yo no sé en qué estás luchando en tu vida, pero Dios sí sabe. Hermanos, cuando estamos viviendo nuestra vida, estamos edificando el reino de Dios. Y el reino de Dios se edifica con las reglas de Dios, no con las tuyas. Porque lo que haces por apariencia es tu reino. Lo que haces para que otros te vean es para que tú seas glorificado y no Dios. Ese es el problema que Jesús está atacando. No lo hagan como los hipócritas. Edifiquen mi reino con mis reglas. Y una vez que haya pasado todo, vas a ver la recompensa de Dios. Dios nos da instrucciones claras. Dios nos está dando en esta tarde, queridos hermanos, una instrucción tan clara, más clara ni el agua. Busca a Dios en lo íntimo. Ve con Él en tu necesidad. Y Dios, que mira lo profundo de tu corazón, te va a recompensar. Amén.